Es como si dijéramos que la religión cristiana es la única en la cual hay que agradecer antes de recibir lo que estamos pidiendo. Hay que reconocer que Dios puede hacerlo antes de pedir algo. Y que Dios es el único que nos pide hacer lo que no podemos hacer. Voy a repetir esto último. Que Dios es el único que nos pide hacer lo que no podemos hacer. Al paralítico le dijo: levántate. Hoy traigo algunas historias para que analicemos, porque el 2025 todo depende desde qué perspectiva queremos verlo. Ya en internet se andan mencionando que el 2025, ¿cómo va a ser? Que porque los números son de mala suerte, vienen cosas malas, que cada vez que coincide con este número pasan desastres, y mencionan la historia. Por otro lado, también se menciona que viene un fuerte avivamiento y que ahora sí este va a ser el avivamiento más grande. Yo solamente escucho ambas partes. Ayer mi esposa me manda un mensaje y me dice: oye, ¿qué tanto sabes de lo que está pasando en China? No sé. Desconozco. No investigué, yo seguía trabajando en lo mío. Posteriormente, en un grupo de WhatsApp social, llega la información donde mencionan que efectivamente había un brote en China y que hay que tomar cuidado. Yo lo leí y hasta ahí. Más tarde, una pastora me manda mensaje y me dice: hermano, estoy espantada lo que está pasando en China. ¿Qué tanto nos puede afectar? Le dije: la verdad es que no he investigado. Déjame investigar un poquito más porque pues no sé ni de qué se trata. Y dice: pues ya ve lo que pasó con China en COVID 2019 y hasta dónde llegó. Ahí quedó. Posteriormente en la noche, platicando con mi esposa, me vuelve a tocar el tema. Le digo a mi esposa: no sé, lo que sí preocupa es que si ya pasó una vez, puede volver a pasar. ¿Sí me explico? Lo que nunca imaginamos que pudiera suceder con todo lo que somos y tenemos en siglo XX, siglo XXI, más bien, sucedió una pandemia de esa categoría. Nosotros tenemos que saber que nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. Y yo quiero que hagamos una oración así como están. Vamos a orar, vamos a elevar a Dios nuestra oración y pidamos a Dios que reciba nuestra gratitud. Pero también pidamos a Dios que nos dé sabiduría para el 2025. Padre, agradecemos, Señor, lo que hiciste por nosotros en el año pasado. Agradecemos, Señor, tu gracia y tu misericordia. Agradecemos, mi Dios, por cada momento emocionalmente que vivimos, algunos intensos, otros tristes, otros aún hasta depresivos, otros momentos de alegría, de sorpresa, de ánimo, de entusiasmo. Posiblemente en este año 2024 impulsamos a otros a salir adelante, a poder dar el primer paso sin darnos cuenta. En este 2024 usaste nuestra vida, Señor, para que otro escalara y otra persona lograra el éxito. Posiblemente en el año 2024, mi Dios amado, nos llevaste a donde tú quisiste, mi Dios, y no nos dimos cuenta, no abrimos los ojos a tiempo, mi Dios, para ver lo que tú estabas haciendo, y perdónanos. Sin embargo, el año 2024 trajo, Señor, una gran enseñanza, y la primera es reconocer que tú has estado a nuestro lado. La segunda, reconocemos, mi Dios amado, que tú lo hiciste, Padre, porque por ti y para ti fueron hechas todas las cosas que rodearon nuestras vidas en el año 2024. Y tercero, mi Dios amado, que nuestra capacidad es limitada, que nuestra realidad, mi Dios amado, está limitada, que nuestras fuerzas, nuestra visión, nuestra vista, nuestra distancia donde podemos abarcar está limitado, y que lo que logramos hacer, mi Dios amado, tendrá fruto en los años posteriores. El cuidado que tuvimos de nuestro cuerpo, el cuidado que tuvimos de la familia, la atención que
que tuvimos, mi Dios amado, lo veremos reflejado en los posteriores meses y años, de tal manera, Señor, que podemos agradecerte, Señor, por lo que tú haces en nosotros, Señor. Sabemos que lo que nosotros hacemos es poco. El profeta dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque es una participación, es un equipo, mi Dios amado, es una alianza en la cual tú integras nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra mente, Señor, para tú glorificarte. Tú, mi Dios amado, solamente requieres de personas voluntarias, dispuestas, aunque no se tenga experiencia, aunque no se tenga la capacidad, aunque no se tengan los conocimientos, que tú los capacitas, los enseñas en la práctica, en el ministerio. Gracias por el año 2024, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la visión necesaria, la estrategia, danos el entendimiento de lo que tú quieres para el 2025. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado. Algunas personas ya tenemos algunos retos, algunos objetivos para alcanzar, Padre de la gloria, mi Dios, y no tan solo tu presencia, sino también la participación de mis hermanos, de mi familia, de los que sean parte de este proyecto, de esta visión del 2025. Cada uno de nosotros, mi Dios amado, necesitamos de ti y necesitamos de la familia, necesitamos de ti y necesitamos de alguien más, porque sin ti, mi Dios amado, no podemos, y sin el apoyo de alguien más, sin la intervención, la capacidad, mi Dios amado, podríamos caer, Señor, en algún error, y solamente la experiencia, los conocimientos, mi Dios amado, lo que alguien ya ha vivido y ha hecho, podrá asesorarnos, Señor. Por eso, mi Dios amado, pedimos que nos ayudes, que este año 2025 podamos reconocer, mi Dios amado, que tú estás obrando en nosotros, que tu palabra en esta hora abra nuestra mente, nuestro entendimiento, sea sembrada la palabra y dé fruto, Señor, para que podamos servirte en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Vamos al libro, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Aleluya. Cristo vive. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15. Amén. Pido pónganse de pie, por favor. Unidos ustedes para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Unidos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Otra vez, por favor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La versión 2015 dice de la siguiente manera, a ver si notan la diferencia. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. ¿Notaron la diferencia? Voy a repetirlo. Ustedes lo leyeron 2 veces, voy a leerlo 2 veces yo. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Pueden sentarse. ¿Cuál fue la primera diferencia que notamos en esa versión 60 y la versión 15? Cristo y Dios. La versión 60 dice y la paz de Dios. La versión 15 dice la paz de Cristo. ¿Cuál es la segunda diferencia? De que en la siguiente parte del versículo, en la versión 60 habla en plural y en la versión 15 habla en singular. Y esto me llevó a analizar, a reflexionar unos días, a investigar el por qué el cambio. Y me encuentro que en la raíz de las palabras que menciona en el griego, el Nuevo Testamento, en esta parte,
Pablo hace referencia de una manera especial al sentido singular de la pluralidad que es la iglesia, o sea, a lo que es cada persona, pero que en conjunto somos varios. Porque termina diciendo, sean agradecidos. Y yo te pregunto, ¿qué te hace volver a un consultorio? ¿Qué te hace volver a un despacho jurídico? ¿Qué te hace volver a un mecánico? ¿Qué te hace volver con un ingeniero? ¿Qué te hace volver con una persona que tiene una profesión, que ejerce un negocio, ejerce algo que tú necesitas? ¿Qué te hace volver? ¿El que no hay otro? ¿Que sea el único? Reflexionemos un poquito en eso. ¿Qué te hace volver a una fonda, a un restaurante? Quiero que empieces a analizar, porque te quiero hacer una pregunta, pero antes de hacerte la pregunta, yo quiero escuchar algunas respuestas. ¿Qué te hace volver a un mecánico? Es buen mecánico, hace buenos trabajos. ¿Qué te hace volver a un restaurante? La atención, el sazón. ¿Qué te hace volver a un consultorio con un médico? Es buen médico. ¿Mande? La enfermedad. También es verdad. Si no estuviéramos enfermos, no volveríamos. Pero cuando hay una buena atención, hay resultados. Hasta queremos ser amigos del médico. Vemos al médico con gusto, aunque nos inyectó varias veces, aunque nos tuvo 2 días encamado. Pero como hubo resultados positivos, lo vemos con gusto. Pero cuando el médico no dio resultados con su tratamiento y lo vemos, no nos da gusto verlo. Aquí hay algo que mencionan: la enfermedad nos hace volver al médico, y también por lógica al mecánico, una falla mecánica, y por lógica el hambre nos hace volver. Pero el hecho de volver a ese lugar es porque hay una diferencia. Yo quiero hacerte esta pregunta ahora: ¿qué te hace volver a Dios en el año 2025? Es posible que el año 2024 hiciste una lista de quejas que Dios no cumplió, no respondió. Es posible que el 2024 vistes la mano de Dios no como tú esperabas. No sé si me explico. Es posible que el año 2024 no fue como quisiéramos que hubiera sido. Hay cosas que yo no logré, cosas que no alcancé. Y una de dos: o me frustro y quedo atrapado con el recuerdo del 2024 que no logré, o los hago a un lado y trato de mejorar una versión de mí. ¿Qué te hace volver a Dios? Va a decir: pastor, pues es el único. No, hay más. Apenas hablando con un muchacho me decía el por qué él es católico. Y me defendió su fe con un milagro que hizo uno de sus santos, que él adora, que él venera. Y me mostraba su imagen, cómo la cargaba, y él reconocía el milagro que le hizo. Me le quedo viendo a su imagen que presumía. Y lo estaba escuchando y me dice: ¿y ustedes? Y le digo: ¿nosotros qué? ¿Por qué son cristianos? Hay muchas cosas por qué somos cristianos. Le dije: una de ellas es porque en Dios no tan solo tengo milagros, también tengo una transformación de vida. En Dios no tan solo tengo milagros y una transformación de vida, en Dios tengo propósitos. Y me dice la Biblia que todo me sirve para bien. En Dios no tan solo tengo milagros. ¿Qué más dije? Transformación de vida y propósitos. Le dije: en Dios tengo la historia universal. Dice: pero si la iglesia católica es la iglesia que instituyó Cristo. Le dije: solamente respóndeme 2 preguntas. Una, ¿en dónde aparece la Biblia que Cristo llegó a Roma, a Italia?
Dame una cita. Cristo estuvo en Jerusalén, murió en Jerusalén. Le dije, y cuando lo llevaron a un juzgado romano, el juez romano dijo, yo no puedo hacer nada por él, regrésenlo. Y la Iglesia Católica está en Roma. Dime, la segunda pregunta, ¿qué tiene que ver Roma con Jerusalén? Ahí es donde empezó a patinar, y cuando dediqué unos minutos, o más bien una hora y fracción, para contarle un poquito de historia bíblica e historia universal, le dije que han enseñado algo equivocado. Porque la verdadera iglesia es aquella que cree en la palabra, que vive la palabra y que la predica. Y casi al finalizar de la historia me dice entonces, ¿por qué hay milagros en los santos? Le dije, te voy a responder. Una, son los demonios. Y otra, hay cosas que Dios permite porque la persona puede morir. Pero hay personas que ven un milagro y se encuentran con Dios. Y le conté la historia de Martín Lutero. ¿Cómo es que Martín Lutero, espantado por la tormenta, por los rayos, le clamó a un santo? Y él terminó reconociendo que era Dios el que había rescatado su vida. No había sido su santo. Esa ideología que tenía él no había dado respuesta. El que dio respuesta fue Cristo, fue Dios. Cuando recapacitó me dice, déjeme pensarlo, pero sí me hizo pensar diferente. La Biblia nos dice en la carta a los Colosenses, Pablo está diciendo que la paz de Cristo, la paz de Dios que gobierna mi corazón de manera individual, es algo que yo le entregué a Él. ¿Qué otra religión garantiza que el Dios al que adora la persona vive en su corazón? Ninguna. A un hombre, a un chino, a un filósofo le preguntaron, ¿qué es lo más impactante que ha estudiado usted? Dice la Biblia. ¿Usted ha estudiado la Biblia? Dice, sí. ¿Qué es lo más impactante? Lo más impactante que encontré en la Biblia es que el Dios de la Biblia es el único Dios que puede vivir en el corazón del hombre. Las demás religiones, ninguna. Para que Dios pueda garantizar la paz que gobierne nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, es porque Él está dentro de nuestro corazón. La única forma que puedas hornear una pizza es adentro del horno, no afuera del horno. La única forma que puedas estar seguro de que el pollo se está cociendo en la cacerola es porque está en el fuego la cacerola y el pollo está dentro. La única forma para que garantices que la paz de Cristo, la paz de Dios gobierne tu mente y tu corazón es porque Cristo está dentro de tu corazón. De lo contrario, no puede haber fruto. ¿Me estoy explicando? Es una lógica dentro de la teología. La Biblia nos dice que somos llamados a ser un solo cuerpo. Y cuando hablamos de un solo cuerpo, habla de unidad. Hice una pregunta, ¿qué te hace volver a Dios? Volver a Dios nos hace, primero dije hace un rato, reconocer que Él pudo y Él puede hacer todo. Segundo, reconocer que Él lo hizo. Tercero, dice la Escritura, en ningún otro hay salvación. ¿Qué nos hace volver a Dios en el 2025? En el 2025 tienes la libertad de seguir buscando a Dios o no buscarlo. En el 2025 puedes tener la libertad de hacer tu vida y alejarte de Dios o al contrario, comprometerte más con Dios. Platicábamos el día sábado con un primo y dice, estoy reconociendo que yo le servía a Dios. Yo pensé que no era servicio, pero ha pasado el tiempo y me di cuenta que en mi juventud yo le servía a Dios. Le dije, y te felicito porque yo estoy viendo los cambios, ¿verdad? Le digo, te felicito porque yo he visto los cambios que has tenido y me da gusto que reconozcas lo que has hecho por Dios. Nosotros somos llamados, quiero que vayamos a una historia que ya conoces, una historia que has leído en la Escritura. Dice la Biblia que hubo un hombre de 10 personas que recibieron un milagro. Y yo quiero que analicemos de manera general por qué esas 10 personas tenían una enfermedad llamada lepra. ¿A dónde fueron? ¿Con el sacerdote o con Jesús? Con Jesús.
Ellos querían que Jesús les sanara. Ellos querían que Jesús hiciera el milagro como había hecho en otras personas. ¿Y cómo les dijo Jesús? Les digo sencillo: vaya y preséntense. Vayan, caminan hacia el sacerdote y cumplan lo que dice Moisés en la ley. Dije que la iglesia cristiana, que Dios es el único que nos pide hacer lo imposible, lo que no se puede. ¿Por qué digo lo que no se puede? Porque los 10 leprosos no podían entrar entre la ciudad. Los 10 leprosos no podían estar entre la sociedad. Los 10 leprosos tenían que ser apedreados, corridos, menos en el templo. Para poder presentarse al templo según la ley, es porque ya habían sido limpiados. Y hasta que el sacerdote ratificara esa purificación, ellos podían estar en el templo. Jesús les pide que se presenten. Lo difícil, lo imposible, lo inimaginable que ellos esperaban. ¿Qué hicieron los 10? Se dieron la vuelta y caminaron en obediencia a la voz de Cristo. Yo me atrevo a decir esto: los 10 fueron sanados de lepra, los 10 vieron la gloria de Dios, los 10 se dieron cuenta que Dios había hecho el milagro, porque el obedecer a Jesús da garantía de ver milagros. Y esto grábatelo: obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer lo que está escrito, da la garantía de ver la gloria de Dios. Pero a veces no es a nuestro tiempo, no es a nuestra forma. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia que cuando los 10 caminaron, empezaron a ir hacia donde Jesús les dijo, se dieron cuenta que estaban limpios. Pero uno tuvo una decisión diferente. ¿Qué hizo? Regresó a donde estaba Jesús. ¿Qué le hizo volver? ¿Qué le hizo volver? La gratitud. Reconocer que Él había sido el sanador. Pregunto, ¿los otros 9 fallaron a Cristo? Ellos obedecieron a Jesús. ¿Me explico? 9 llegaron con el sacerdote. 9 llegaron por su certificado médico y sus análisis de decir, ya no hay lepra. 9 llegaron a ratificar que estaban limpios. ¿Me estoy dando a entender? 1 tomó una decisión y dice la Escritura que ese hombre no era judío. Eso está impresionante. ¿Por qué la gente de afuera agradece más a Dios que muchos cristianos? ¿Por qué la gente de afuera tiene mejor actitud con Dios por el 2024 que muchos cristianos? ¿Por qué muchos inconversos tienen un corazón más sincero y agradecido por Dios y por la vida que muchos cristianos? Eso nos debe de pesar, eso nos debe de calar en la mente. ¿Cómo es posible que mi vecino tiene más gratitud con Dios y reconoce más a Dios que mi familia, que es cristiana? A mi familia le digo, vámonos al culto, ¿y qué hacen tus hijos? ¿Qué hace la familia? Otro. Se rascan la cabeza, tengo sueño, salen las tareas, no tengo ropa limpia. ¿Qué más dice la familia? Ya lo hemos escuchado. Mira, estaba una señora preocupada porque sus animales estaban muriendo. Y los de la vecina no se estaban muriendo. Y le dice, oye vecina, ¿tus animales no les cayó plaga? Y dijo ella, no, mis animales están sanos. ¿O qué les has dado? Dice, nada. Dice, pero es que en el pueblo muchos animales están muriendo por la plaga, por la infección. Muchos animales están muriendo. ¿Qué hiciste para que no murieran tus animales? Dice, ¿te acuerdas de la gallina ponedora? Sí. Se la maté y se la di al pastor de la iglesia. Y solamente le pedí que orara por mis animales. ¿A qué pastor? ¿De cuál iglesia? Dice, a tu iglesia, a tu pastor. Agarra a la hermana y le dice a su marido, oye viejo, vamos a mandarle el gallo al pastor. Ataron el gallo
estaba terminando el culto, no fueron al culto y mandaron a su hijo con el gallo amarrado en un costalito para el pastor. Y los animales no sanaban. Y vuelve a preguntarle a la vecina y le dice: oye, vecina, ¿tus animales cómo están? Dice: se siguen enfermando. Dice: ¿no le has mandado un animalito al pastor? Es tu pastor. Dice: sí, se lo mandé, pero pues no sé si oró. Dice: ¿cómo se lo mandaste? Dice: lo metimos a un costal y se lo mandamos amarrado. ¿Vivo? Sí. No, pues, vecina, dice, yo se lo mandé lavadito, listo para que se lo guisara. La diferencia. ¿Sí me estoy explicando? Este hombre de los 10 era samaritano. Cuando la Biblia dice que era samaritano, ¿por qué crees que lo dice? Porque no se llevaban bien. Porque es como el vecino que no te habla bien, pero reconoce lo que Dios hace en ti. Es como el compañero de trabajo que no habla bien, que no se lleva bien contigo, pero reconoce que tienes a Dios en tu vida. Dice la Biblia que este samaritano regresó. Bendigo el nombre de Dios por muchos samaritanos que han servido para la obra de Dios. Aquella mujer, porque no te quiero dejar solamente con esa parte, aquella mujer le dijo a su marido: vamos a matarle el puerco, viene fin de año, que la iglesia coma y celebre Navidad y Año Nuevo con un puerco. En esos días estaba ya todo preparándose y dice mi hermano, que es el pastor, dice: mi hermano, viene el culto de fin de año, el convivio, vamos a ver qué hacemos. Y dice la hermanita: hermano, ya hablé con mi marido, vamos a darles un puerco. No se preocupen, solamente ayúdenme a prepararlo. ¿Cómo lo van a querer? Cuando sale de la iglesia, su marido ya había vendido el puerco y no llevó ni el dinero del puerco. Hermanos, le avisan a mi hermano que no había puerco y ya se había vendido. Mi hermano buscó la forma, pero convivieron como iglesia. Entrando el año, cada uno de sus animales terminaron de abandonar su casa. Y los techos donde tienen los animales se quedaron solos, vacíos. Para mayo de ese año que había entrado, el hombre estaba triste buscando trabajo, no tenía que comer, estaban pasando una crisis muy fuerte. Venía el tiempo de siembra, no tenían para sembrar. Y le dice: viejo, nosotros cometimos un error. Hay que enmendar esa falta delante de... Mira la vecina, sus animales, sus tierras están bien y no van a la iglesia. Y pregúntale qué hace la vecina. La vecina cada primer domingo le manda una gallina lavada al pastor. Dice: nosotros que vamos a la iglesia, que es nuestro pastor. Dice: vieja, pero ¿qué vamos a darle si todos los animales se murieron? Dice: yo no sé de dónde vas a dar, pero yo quiero que el próximo domingo llevemos 2 marranos, el que prometimos y otro más. Llevaron los marranos vivos. Dijeron a mi hermano, el pastor allá está afuera: pastor, no los alcanzamos a matar, queremos que ore y vamos a matarlos. Uno que se lo coma a la iglesia y el otro se va a vender para la iglesia, para la ofrenda de la iglesia. Comieron la iglesia, convivieron, y ahí pareciera que quedó la historia. Pero llegó un hombre y le dijo al señor dice: oye, dice, ando buscando la manera de invertir en animales, ¿no te gustaría? Yo compro los animales y tú me los cuidas. Y le dijo a la mujer, dice: ya Dios está contestando. Antes de que finalizara el año siguiente, que habían entrado con la crisis, esta familia había recuperado lo que Dios les había quitado. Y digo Dios porque es Dios quien nos mete a prueba. Amén. Dice la Biblia que Dios da y Dios quita. Y dice Job: sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Regreso a la historia. Dice la Biblia que aquel samaritano regresó. Y te aseguro que no regresó para dar gracias. Te aseguro que él regresó creyendo en Jesús, reconociendo que Jesús era el Salvador y el Mesías según las Escrituras.
Ningún judío, ningún samaritano ignoraba las Escrituras. Todos los judíos, todos los ciudadanos de Jerusalén y de sus aldeas alrededor que conocían las Escrituras sabían que se estaba cumpliendo la profecía. Pero había una discrepancia. Te voy a explicar por qué. Porque los fariseos sentían celos por Jesús, los saduceos sentían celos por Jesús. Pero cuando Jesús iba entrando a Jerusalén un domingo antes de morir, ¿qué crees que dice la gente? Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente reconocía que Jesús era el Mesías. Por eso te digo, me atrevo a decir que este hombre regresó a Samaria, a su pueblo, a su gente, creyendo en Jesucristo. La historia nos dice que cuando los discípulos llegaron a predicar a muchos lugares, ya había gente que creía en Jesús. No te extrañe que algunos de ellos fueron evangelizados por este hombre. ¿Qué te hace volver a Jesús en este 2025? Me llama la atención y me puse a investigar cuántas personas fueron a Jesús y no tenían por qué ir. Vamos, acompáñame por favor al segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Registra la historia de un hombre que estaba leproso, otro leproso, un hombre que era general, un hombre que era poderoso, un hombre que estaba protegido, resguardado por un imperio. Después del rey, este era el segundo de autoridad. Lo mandaron al siervo de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Dice la Biblia que este hombre llegó, llevaba carnes, llevaba alimentos, llevaba ropa, llevaba oro. Iba el hombre rodeado de muchos regalos. ¿Cuántos animales, cuántas carretas, cuántos criados llevaba para mover todo eso? No lo sé. Pero todo eso era por un milagro. Observa la actitud de este hombre. Acercarse a Dios. Porque él sabía que todo tiene un precio. Debemos de saber que la salvación tiene un precio y es suficiente para estar agradecidos con Dios. Esa es la actitud correcta. No es lo que Dios te vaya a pedir, es lo que tú lleves o estés dispuesto a dar. No es que Dios necesite. Te aseguro que de todo lo que llevaba este hombre, todo lo necesitaba el profeta. Porque no tenía una casa de lujo, una mansión, no tenía criados. ¿Me explico? Era un siervo de Dios que vivía con poca ropa, una vida austera como siervo de Dios. Así vivían los profetas. Y dice la Biblia que cuando él llegó, ¿qué se imaginó? Que el profeta iba a salir, lo iba a atender como un hombre digno de ser atendido. Y lo único que hizo el profeta, le mandó a su criado. ¿Qué le dijo el criado? Dice: mi señor, que te vayas al río Jordán. Dije que Dios es el único que nos pide lo más difícil. Un hombre leproso, ¿cómo están sus llagas? Si alguien no sabe qué es una lepra, busquen Google imágenes de lepras. Y es como si te dijera Dios ahorita: métete al río San Juan y báñate. El río Jordán era el río más sucio de esa época, en ese tiempo. ¿Qué dice este hombre? A ver, ¿no hay otros ríos mejores? Se da la media vuelta y se va. Y eso es un error de cada persona. Que si te acercas a Dios y Dios no responde como tú quieres, ¿para qué reniegas? ¿Qué te cuesta obedecer a Dios? ¿Qué te cuesta hacer como Dios pide? Es que yo pensaba que Dios me iba a decir, ese es el error, que nosotros predisponemos nuestro pensamiento. Es que yo pensaba que ya para esta fecha, yo pensaba que ya para este mes, yo pensaba que para este momento. ¿Qué dijo este hombre? No, hay ríos mejores. Gracias a Dios por uno de sus criados que le dijo: mi señor, reflexione un poco. Tiene segundo libro de los Reyes. Vamos al versículo 14. Dice el versículo 14: él entonces, porque le hizo caso a ese criado, descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7. ¿Cuántas veces le pidió el profeta que se sumergiera? ¿Falló u obedeció?
Acuérdate, si tú obedeces a Dios, verás milagros. ¿Qué le costaba a él decirle, a ver, cuéntame 7 segundos, 7 grados del sol, y no me salgo? Siguen siendo 7. Él no cambió el 7. No sé si me explico. Él tenía que hacerlas 7 veces, aunque pareciera locura. La primera, la segunda, la tercera. En la séptima, dice la Biblia, y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó, 2 milagros ocurrieron ahí. Primero, su sanidad. Y segundo, ¿quién no quisiera tener la carne como cuando era más jovencito? Hay personas que se la pasan tomando colágeno, inyectándose colágeno. ¿Para qué sirve el colágeno? Para sentirse, ¿mande? Para la piel, para que se hidrate, para que la piel vuelva a tener firmeza. Y después del colágeno, cuando ya dejan de inyectarse o tomarse o aplicarse, untarse, de todo, volvemos a la realidad. Pero mientras por un tiempo la piel, o imagínate el milagro que recibió este hombre. Piel como de niño. Yo le creo a la Biblia. Yo no quiero ver esto como algo simbólico, figurado, alegórico. No, esto es real. Porque yo he encontrado en la Biblia tantos milagros que Dios ha hecho, maravillosos milagros. Dios puede hacer esto y más. Imagínate, él obedeció 7 veces en el peor río, con las llagas más intensas, las llagas que podrían traerle cáncer, es más, infecciones a más no poder. ¿Te imaginas? Después de ahí, el hombre se fue a casa agradecido con Dios. ¿Así fue? ¿Qué hizo el hombre? Lee el versículo 15, por favor. ¿Quién lo lee en voz alta el versículo 15? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Dice que volvió al varón de Dios, él y todo lo que llevaba. Y se puso delante de él. Se presentó delante de él. Y dijo, A ver, por favor. Sí. Y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué reconoció él? Que no había Dios. Te pregunto, el profeta le dijo, por favor, ¿vienes de regreso? ¿El profeta le pidió que regresara? No. ¿Era judío? No. Pero se fue creyendo en Dios. Amén. ¿El profeta recibió una prenda de él? No. Todo lo que llevaba, nada se quedó. Y su criado, ambicioso, codicioso, cuando vio que su amo no aceptó nada, se fue atrás de aquel hombre con un corazón agradecido. Y lo voy a decir así, inocentemente creyó a aquel criado y le dio lo que el profeta no había pedido. Y yo quiero que veas esto, porque a este hombre llamado Naamán, que estaba leproso, este hombre lo dio porque estaba agradecido con Dios. Dios no llamó a juicio a él. Oye, ¿para qué le dices al criado? ¿Sí me explico? Él es un codicioso, un avaro, un deshonesto. Me atrevo a decirte que Dios bendijo a este hombre porque él tenía gratitud con Dios. Pero ¿qué le dijo el profeta a su criado? Apenas iba iniciando el ministerio y sacó las uñas. Apenas, oye, ¿quién no le hubiera gustado ser discípulo de Eliseo, del profeta Elías, de Eliseo, de esos hombres de Dios? Apenas iba iniciando el ministerio y sacó las uñas. Y le dice el profeta, bueno, ¿qué crees? Dice, la lepra que tenía aquel hombre va a ser la herencia de tu familia, porque a ti y a tu descendencia nunca faltará un leproso.
ni las prendas, ni los animales para comer, ni el oro que le dio podía curar la lepra. Hay una gran diferencia en la actitud. La actitud correcta para el año 2025 depende de nosotros, de nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice que este hombre regresó. De los 10 leprosos, uno era samaritano. Este hombre no era judío. Y los judíos que estaban en los tiempos de Jesús querían matar a Jesús. Qué curioso. Los que estamos en la iglesia le exigimos a Dios. Y los que reciben un milagro afuera, agradecen a Dios. Recibí por lo menos 5 llamadas de personas inconversas para decirme: gracias, pastor, por su oración, porque pasó esto, porque vimos esto, porque nos libró Dios de esto. Y yo no me quedé solamente qué bueno, me da gusto. Le dije: tienes un compromiso con Dios. Si Dios ya lo hizo, busca una iglesia. Me dijo uno: pero es que ahí van los parientes de mi mujer, que son los problemáticos por los cuales yo cambié de casa. Dije: a pesar de eso, el hecho de que ellos vayan a esa iglesia no significa que Dios esté de acuerdo con ellos. Busca una iglesia. Aunque vayas a otro pueblo, busca una iglesia. ¿Tienes pueblo cerca? Le dije: ¿tienes pueblo cerca? Busca de Dios. Quiero acercarme al final. ¿Cuántas personas crees tú que llegaron agradecidos con Dios desde Génesis a Apocalipsis? Y de los que llegaron agradecidos con Dios, ¿cuántos crees tú que eran de la descendencia de Abraham y cuántos nunca fueron de la descendencia de Abraham? Nosotros, los gentiles, debemos estar más agradecidos con Dios, porque sin ser de sangre judía, Dios nos amó, nos alcanzó y nos perdonó. La Biblia nos habla de que aún Jesús mismo, cuando nació, ¿quiénes le llevaron regalos? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Verdad que no? Cuando Jesús resucitó, no se presentó solamente a judíos, también se presentó a gentiles. Y pudiera hacerte un análisis más amplio de cómo la gente que no tiene a Dios llegó a reconocer a Dios por lo que Él hizo. Mira, la gratitud a Dios se ve reflejada en nuestra forma de ser con Dios y en nuestro trato con Dios, en nuestras decisiones y en nuestros planes. ¿Cuál es tu plan para el 2025? ¿Qué has pensado para el 2025? ¿Cómo te visualizas en el 2025? ¿Has de decir menos panza? ¿Has de decir vamos a tener que hacer algo por la papada? ¿Has de decir vamos a tener que hacer algo por las lonjas? Pero ¿por qué no dices vamos a tener que hacer algo por la obra de Dios? Ponte de pie. Dios es grande, Dios es fiel, Dios es bueno. Repito lo que dice Pablo a los Colosenses: y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La gratitud y el llamado están vinculados para nosotros. No podemos desconectarnos del llamado, ni podemos desconectarnos del agradecimiento. Debemos de ser una iglesia agradecida. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te alabo y te exalto por tu presencia. Te doy la honra y la gloria por tu fidelidad. Gracias te doy porque tú eres bueno, tú has sido bueno, mi Dios amado. Y vengo a pedirte en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo nos permita seguir reconociendo que solamente tú puedes hacer milagros, puedes traer sanidad. Permítenos, mi Dios amado, darte, entregarte y reconocerte, mi Dios amado, como este hombre, que aunque tú no pediste nada a través del profeta, pero él iba con toda la actitud de reconocer y agradecerte, Señor, lo que tú ibas a hacer por él. Padre, aquel hombre que era samaritano de los 10 leprosos, mi Dios amado, regresó con Cristo para reconocer y creer en él. Y dice tu palabra que adoró. También nosotros, Señor, queremos adorarte a ti, queremos postrarnos delante de ti. Mi Dios amado,
Quien se acerca a ti con agradecimiento te adora. Quien se acerca a ti reconociendo lo que haces te adora. Quien, mi Dios amado, pone en alto testificando por lo que tú haces, te adora, mi Dios. Por eso pedimos, Señor, que nos permitas en este año 2025 adorar.